yo creo que vamos a comenzar la presentación. Lo primero, dar las gracias porque realmente nos ha hecho pues, una publicidad magnífica a Ático de los Libros. Yo soy editor de Ático de los Libros, así que realmente pues, es lo que dice cuando vimos a este monumento de la naturaleza que no llega a 30 años te hace este inmenso libro que es artillería, pero ya no solo a nivel conceptual. Es que es artillería, esto yo no querría estar en el frente y que me lo lanzaran. Tendría la mirada de las 1000 yardas, una obra magnífica. La presentación ya la ha hecho el compañero, pues simplemente yo creo que ya vamos a pasar a lo que son las preguntas. Luego más adelante, cuando acabe yo de hablar con él, pues daré paso a vuestras preguntas, que seguro que tenéis algunas y va a ser muy interesante pues, para profundizar en este tema. Bueno, pues lo primero, sobre Primera Guerra Mundial, es verdad que en España no hay muchísimos libros que se hayan publicado, pero ¿qué encontrará el lector español de nuevo en este libro tuyo sobre Primera Guerra Mundial? Sí, en español se han publicado, desde 2014 se han publicado bastantes obras de la Primera Guerra Mundial, bastantes, y me refiero con bastante a nivel global. España en la Primera Guerra Mundial fue neutral, por lo tanto, claro, cuando un país es neutral en un conflicto, el número de publicaciones que va a sacar ese país sobre ese conflicto, esa guerra en concreto, va a ser muy reducido. No es igual que la Guerra Civil Española, que nos toca directamente, o la Segunda Guerra Mundial, que tenemos el episodio de la División Azul, y entonces pues hay cierta literatura. La Primera Guerra Mundial fuimos totalmente neutrales, no enviamos tropas, no hicimos, digámoslo así, nada. Total, que en 2014, con el centenario de la Primera Guerra Mundial, se publicaron una serie de obras que eran globales, que eran pues que trataban todos los aspectos, ya sean militares, económicos y políticos, a una visión global, para que, hombre, se tradujeron para que el público en español tuviera una cierta idea de cómo había sido el conflicto. Pero, partiendo de ahí, el libro que acabo yo de publicar, me centro en algo más concreto, que es el Frente Occidental, que fue el frente donde hubo las grandes batallas, las más conocidas de la guerra, por así decirlo, como Verdún, el Somme, el Marne, que poco vamos a hablar ya del Marne. Y bueno, y no solo grandes batallas, también fue un frente muy importante por el hecho de que las grandes potencias como eran Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos y se van a enfrentar en este frente occidental y van a tomar decisiones que van a ser importantísimas de cara al siglo XX y que todavía hoy nos siguen afectando. En la Primera Guerra Mundial va a ser, y en específico el frente occidental va a ser donde surja el siglo XX tal y como lo conocemos ahora, porque muchas cosas que salen de estas batallas y de estas decisiones políticas y también militares, pero decisiones militares a un nivel más de despacho, más de Estado Mayor, más de los militares discutiendo, no de mandando tropas, van a configurar ese siglo XX en Europa, como digo. ¿Qué aporta mi libro en eso? Pues toda la profundidad que no han dado esas publicaciones desde 2014 y que ahora, por fin, muchas cosas que en Inglaterra, en Francia y en Alemania se saben de sobra, pues ahora por primera vez llegan al español y el lector que esté interesado en este conflicto pueden leer acerca de ellos, pueden leer sobre todo de episodios, incluso anécdotas que se dieron entre 1914 y 1918 en este frente occidental. Por eso digo que mi intención con este libro también ha sido el traer esa documentación, esos datos que estaban inéditos en España, pues traerlos ahora y que el conocimiento sobre este frente que fue tan importante, junto, es verdad que no quiero minusvalorar lo que se hizo en otros frentes como en Rusia o los frentes secundarios como puede ser Mesopotamia o los Balcanes, pero fue el que configuró, como había dicho antes, todo lo que va a venir después. Y claro, en esta obra pues yo me embarco con mucha ambición en pues desgranar y de detallar todo este tipo de, todo lujo de detalle, que también ya para acabar de esto diré que a pesar que es mucho más gordo que el libro del Marne, que allí cuando estuve hablando en mi pueblo de la batalla del Marne me dijo alguien, para el próximo hazlo más corto. Entonces ahora tienen 960 páginas, que son 500 más que el primero, pues
es verdad que es mucho más gordo, mucho más tocho, como se suele decir, pero es mucho más ameno porque es una visión dentro de ese frente occidental, pues te da más pie a hablar pues de la sociedad, de que son 2 capítulos enteros hablando de pues el papel de la mujer, la movilización industrial, el tema de los ciclos revolucionarios que va a haber al final de la guerra, todo esto que sí se sabía algo en español, se puede leer en alguna publicación, pero que yo pues me adentro ahí al detalle, ¿no? Y sobre todo es mucho más ameno en cuanto a que los testimonios, las conversaciones que hay en estos despachos, pues hombre, tienen incluso su gracia y tienen, como digo, un interés que va más allá de, aunque sea un libro de historia militar, va más allá de eso. ¿Qué conversaciones así que dices que tienen interés? ¿Cuál es alguna que así que sea especialmente llamativa? Bueno, llamativas e interesantes hay conversaciones a lo largo de toda la guerra, tanto entre los propios alemanes cuando ellos están eligiendo la estrategia a seguir en las batallas, como entre los aliados, los franceses y los ingleses. Francia e Inglaterra, para el que conozca un poco de historia, llevan enfrentadas durante siglos. De hecho, cuando se aliaron durante la Primera Guerra Mundial, mucha gente lo dijo, esto es como algo antinatura, porque nos hemos estado pegando durante siglos y ahora me vienes aquí que somos aliados, pues esto no es así, ¿no? Entonces el rifirrafe de los franceses y los ingleses es muy grande durante toda la guerra y hay unas conversaciones y unas discusiones pues en las grandes batallas como son el Somme, que es en 1916, pues hay sus discusiones porque los franceses quieren una estrategia, los ingleses por supuesto quieren otra. Citando el Marne al principio de la guerra, sobre todo va a haber mucha fricción, no se van a romper, van a seguir siendo aliados siempre, eso va a tenerlo todo el mundo claro, pero por ejemplo también la barrera del idioma, mucha gente, bueno, mandos ingleses no sabían francés y mandos franceses no sabían inglés, cosa contrario que pasa con los alemanes, que los alemanes casi todos los oficiales saben francés e inglés y son gente muy, digamos, muy... pues que eso, que tiene un aprendizaje mucho mayor y claro, esa barrera del idioma pues también provoca pues anécdotas de los ingleses preguntando que por qué los alemanes están atravesando el Mosa, ¿no? Que es un río de ahí en Francia, y le dice un francés, bueno, pues han pasado el Mosa porque quieren venir a pescar truchas, ¿no? Se lo dicen tal cual, porque nos están invadiendo, porque van a estar ahí, ¿no? O sea, este tipo de conversaciones que, como digo, con la barrera del idioma que pues tiene su gracia y que aparte de tener su gracia pues son interesantes y que son verídicas, que no es novela, pero a veces parece. Cuando lees la documentación, esto no puede ser verdad y es que es totalmente cierto. Sí. En 1914, el primer año de la guerra, ¿por qué es importante desde el punto de vista militar este año de 1914? 1914, que es verdad que es el inicio de la Primera Guerra Mundial en todos los frentes, pero tiene una importancia mucho más allá de la declaración de guerra. Es importante por el tema militar en cuanto a que los ejércitos que se enfrentan en este primer año, estos primeros meses, porque hay que recordar que la guerra empezó en julio y en diciembre ya pasamos a un año nuevo, pues claro, los ejércitos que se enfrentan al principio pues son ejércitos que no tienen nada que ver o que tienen con una tradición decimonónica, vienen con una tradición de Napoleón, Moltke el Viejo, vienen del siglo XIX, es decir, los que salen aquí en la portada son franceses, pero los franceses cuando empiezan la guerra vienen con gorra, con el kepi que se llamaba, los pantalones rojos, el chaquetón azul oscuro, eran uniformes de otra época. ¿Por qué tiene mucha importancia en 1914? Porque esos ejércitos que están basados en el siglo XIX o que tienen su experiencia basada en estas últimas décadas de este siglo van a enfrentarse con una realidad muy sangrienta y traumática, que es que la tecnología ha avanzado y lleva mucho más la delantera que a cómo se vean los ejércitos, ¿no? Es decir, tenemos a unidades de caballería, tenemos soldados con pantalones rojos o soldados que dan la apariencia de ser de otra época, pero tenemos armamento que sí coincide con los años que estamos ahora hablando, ¿no? 1914 en este caso. Tenemos artillería, tenemos ametralladoras, tenemos vehículos incluso blindados. No me refiero a tanques, pero sí me refiero a pues un jeep totalmente blindado con chapas de acero y una ametralladora que nos recuerda mucho a esos jeeps que tienen luego los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Pues digamos que es eso, ¿no? Tenemos esos ejércitos que vienen del siglo XIX,
y esa tecnología que es puramente del siglo XX. Pues eso es un choque brutal, un choque de trenes que se da ahora en 1914 cuando toda la gente se da cuenta de que la guerra ha cambiado o que está cambiando muy rápidamente y que deben adaptarse como sea, deben adaptarse, pero es adaptarse o morir, y literalmente es morir, porque aunque parezca mentira, y tenemos ahí, y que tenga el libro lo leerá, las grandes batallas del Somme o de Verdún, que duran 10 meses, una batalla durante 10 meses, bombardeando cada día, lanzando asaltos de infantería cada día, son menos sangrientas que estos 5 meses de 1914. En 1914 es el año más sangriento de toda la guerra. Pero lo va a ser, o sea, en 5 meses los franceses pierden más hombres que en todo un año en Verdún, el Somme y estas grandes batallas, para que nos hagamos una idea de ese choque en que las tácticas no coinciden con el armamento y la tecnología que hay sobre el campo de batalla. Sí, al final es una guerra en la que se entra en caballo y se sale en carro de combate. Básicamente sí, es decir, es tal cual. Los grandes cuerpos de caballería que hay al principio, armados con carabina y lanza, como habían sido a lo largo de, como digo, todo el siglo XIX, cuando eso se enfrenta a una ametralladora, se enfrenta sobre todo a la artillería, que es lo que más va a quedar a la gente loca de la cabeza, porque no es un cañón como el napoleónico que tienes que cargarlo por la boca, sino es un cañón que puede disparar 15 veces en un minuto. Y esas 15 veces estás bombardeando a personas que están andando, no están protegidas por nada. Ellos van andando a lo mejor por un camino y les empieza a caer los obuses encima. Total, que las bajas son muy numerosas. Y claro, ese 1914, los primeros meses, va a ser de shock, un gran shock, y luego hay que adaptarse a los nuevos tiempos. 1915, el año olvidado. ¿Por qué lo llamas el año olvidado? Yo, 1915 me parece un año olvidado, aunque luego en el libro lo llamo el año de las grandes ofensivas aliadas. Fue un año en el que, después de la batalla del Marne, en la que los alemanes casi consiguen tomar París pero no lo logran, pues 1915, en casi todos los relatos de historia militar, la gente coge, cuando te acercas a un libro y de pronto estás leyendo del Marne, que es septiembre de 1914, y de pronto ya pasan a Verdún, que es febrero de 1916, te ha saltado un año entero. 1915 es un año total y muy importante de transición, de cómo ese shock inicial que estábamos hablando se convierte en, vale, sabemos qué tipo de guerra hay ahora, cómo nos podemos adaptar a ella. Pues aquí en 1915 es importante porque en Inglaterra, por ejemplo, los ingenieros van a estar pensando ya en, ¿y si construimos una estructura que se mueva con orugas y tenga un cañón? Están ya ideando los carros de combate. Los aviones, por ejemplo, que eran de tela y madera, de hecho son aviones muy rudimentarios, en 1915 empiezan, oye, y si subimos ametralladoras encima de los aviones y esto, empiezan lo que viene siendo la carrera por los ases del aire, y todo el tema del Barón Rojo y esta gentecilla tan famosa va a empezar ahora. Van a empezar a esto. También el tema de los gases venenosos empiezan en 1915. Una cosa única de la Primera Guerra Mundial. No se ha vuelto a usar gases venenosos en ningún conflicto. Es verdad que se puede matizar, y alguno que lo conozca podemos decir, pues Japón usó gases venenosos en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que usó gases venenosos en alguna batalla, pero fue muy, muy limitado. Pero es que en la Primera Guerra Mundial la producción es por miles de toneladas y se usa de manera masiva. O sea, ya el bombardeo de artillería siempre sigue a un bombardeo de gas de algún tipo, ya sea mostaza, ya sea gas cloro, incluso había gases que llamaban rompemáscaras, que son gases que te queman la piel, y lo que te hace cuando esto es quitarte la máscara. O sea, es todo 1915 empieza toda esta maquinaria de ser una guerra totalmente maquiavélica, en el sentido, ya por sí las guerras son maquiavélicas, pero en el sentido de ser muy técnico, todo muy científico. Ya no es solo el soldado con el rifle disparando al enemigo, sino cómo podemos hacer para hacer mucho más daño, ¿no? Y nos valemos de la química. Había gases, por ejemplo, que tú los respirabas y te asfixiabas, pero claro, que esa idea, las máscaras de gas, que todavía hoy se usan, y es un trauma que viene de esta época. O sea, a 110 años todavía los ejércitos usan máscaras de gas, pues se enseña a utilizarlas, porque lo de la Primera Guerra Mundial quedó a todo el mundo, fue peor que el tema de la guerra nuclear en la Guerra Fría, porque los búnkeres y todo eso que se construyeron en esta época al final desaparecieron, pero lo de la máscara nunca ha desaparecido. De hecho, en muchos museos militares en los que he estado
tienen hasta máscaras de gas para pues el personal canino o los caballos y tal, y es muy interesante en ese sentido de que todo el mundo tiene que tener máscaras de gas. Y volviendo un poco atrás, lo del tipo de gases, los alemanes inventaron todo tipo de gases. Al principio fue el cloro, que esto yo siempre lo dije, lo cuento, ¿no? Que no habéis visto el vídeo de la chavala esta que dice la leoparda, que he mezclado no sé qué, es un vídeo muy famoso de esto. Pues es un poco eso, cogen el cloro de lo que se echa en cierta manera a la piscina y lo hacen gas, y eso es venenoso, claro. Pero claro, las máscaras van evolucionando, se van pudiendo proteger más, pero como digo, inventan ciertos gases, o sea, lanzan 2 o 3 tipos de gases a la vez. Uno te hace que te quema la piel. Tú, cuando te está irritando toda la piel, tienes esto de quitarte la máscara y te afecta al otro, que ella va a los pulmones. O sea, todo este tema de técnico, pues esto todo aparece en 1915. Y además es un año en el que aparecen las trincheras, que por eso da el nombre al libro, de las trincheras, pues una ciudad totalmente subterránea. No estamos hablando de una posición de que se metan 10 soldados a defender esta posición, que no pueda pasar. No, estamos hablando de... Hago una posición defensiva, pongo alambre de espino delante, pongo otra línea detrás, y hago 7 líneas de trincheras que tienen refugio, tienen hospitales, tienen almacenes, tienen polvorines, tienen de todo. O sea, es una cosa, pues como digo, una ciudad subterránea, es una guerra de topo, como lo mencionan los propios soldados, ¿no? Decía un oficial británico que vivimos la vida de los conejos, porque están todo el día debajo de tierra, viviendo entre barro. Todo empieza ahora, en 1915. Y por eso me fastidia un poco que mucha literatura olvide este año, que para mí es tan importante dentro de la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo, en específico, del Frente Occidental. Se ha hablado antes de los ases de la aviación, porque normalmente pues, la Primera Guerra Mundial, esta guerra industrial deshumanizada. Todas las guerras, pues digamos, tienen este momento. No son muy humanas que digamos, pero digamos, siempre ha estado como esta imagen de los ases de la aviación, como estos caballeros de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Qué nos puedes contar de estos ases? El Barón Rojo seguramente sea el más importante, ya lo has comentado. Es verdad que en el aire la guerra iba con otra dinámica. Era con otra dinámica de que los adversarios se respetaban más. No era una cosa de la guerra de trincheras como esto, de vivir en el barro. Pero también es verdad que el índice de supervivencia cuando eras piloto era de 11 días. Tenías 11 días hasta que seguramente te derribaran. Y no había paracaídas entonces, a ver, era caballerosa en cierto sentido de que, bueno, pues los aviones en esta época no es como la Segunda Guerra Mundial, que tienes 2.000 o 3.000 aviones, tienes unos poquitos, y entonces pues se enfrentan encima de las trincheras, y uno sale derribado, otro a lo mejor pues bueno, le ametrallarían un poco, tiene que hacer un aterrizaje forzoso, es un poco así. Las bajas son mucho menos que en la infantería, por supuesto. Pero es verdad que entre los pilotos se van a respetar mucho. Es decir, el Barón Rojo, cuando le derriban en 1918 y muere, le derriban, no le derribó un avión, le derribó cuando pasó por las líneas enemigas, un tío con una ametralladora le derribó. Total, porque eran aviones que iban muy lentos, no como en la Segunda Guerra Mundial o ahora. Total, que cuando él cayó, se mató en el accidente, le enterraron con honores militares. Los británicos eran sus enemigos, pero le enterraron porque, hombre, había la guerra, como digo, la guerra aérea era caballerosa, entre enemigos, pero la muerte era igual de horrible que en el suelo. De hecho, se dice, está siempre la creencia popular, y bueno, y así lo atestiguan los testimonios, que cuando te derribaban los aviones de esta época, muchas veces mataban al piloto, y como era una palanca, pues si el piloto no se caía encima de la palanca, el avión seguía volando recto, ¿no? Era una cosa muy, muy, muy primitiva. Total, que si empezaba a arder el avión, lo suyo es que te desabrocharas el cinturón y saltaras al vacío, porque es mejor morir del porrazo que morir quemado, porque al ser de madera y de tela, el avión quedaba totalmente calcinado antes de caer al suelo, y era una muerte pues bastante horrible. Verdún y el Somme al final son las dos grandes batallas. ¿Qué vamos a encontrar de estas dos batallas en tu libro? Es verdad que en la Primera Guerra Mundial, Verdún y el Somme son las grandes protagonistas. De hecho, los libros que hay publicados en español sobre batallas son de Verdún y el Somme.
Pero yo, sabiendo eso, he intentado pues meterme más en los archivos, meterme más en las historias oficiales para sacar ahí un poco ahí el juguillo máximo y aportar algo más, porque mucha gente me ha dicho, ya lo de Verdun el Son que vas a poder decir tú, ya está todo dicho, que sí, léelo, por favor, que es que siempre hay algo nuevo que descubrir. Al final, este año 1916 es el año de las grandes batallas, de las hiperbatallas, ¿no? Que son batallas que son una dinámica que ya empezó en 1915. En 1915 los aliados pretenden romper el frente, los alemanes se han atrincherado en Francia y dicen, de aquí no nos movemos, y los franceses y los ingleses dicen, bueno, vamos a intentar echarles. Pues si en 1915 ya fue sangriento, en 1916, como he dicho, no es que sea tan sangriento como 1914, pero el hecho de bombardear durante 10 días una línea de trincheras con 10 millones de obuses, pues es muchísimo. Es decir, el nivel de material que se pone en estas batallas y lo que duran, porque el Somme dura 4 meses, 5, Verdún dura 10 meses. Son, por ejemplo, por la batalla de Verdún va a pasar, creo que son 2/3 del ejército francés, porque él llamaban la noria de, bueno, como hacer la mili en Verdún, pero solo que allí no hacía ejercicios no hacía ejercicios físicos, sino que estabas en una trinchera allí protegiendo las líneas. Total, que son batallas en las que, aparte del número de bajas, Verdún tiene 750.000 bajas entre ambos bandos, el Somme es 1.000.000. No es 1.000.000 de muertos, es 1.000.000 de heridos, desaparecidos, muertos, así, pero 1.000.000 en total. Son batallas que además de eso son que los países muestra muy bien hasta qué grado de industrialización, de movilización social han llegado los estados modernos en esta época. Hay que llevar agua, hay que llevar munición no solo 1.000 cartuchos o 1.000.000, sino hay que llevar allí millones y millones y millones, hay que llevar de todo, ¿eh? Por eso 1916 es tan importante, porque digámoslo así es la visión completa de lo que es la guerra industrial que luego vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo. Son batallas de desgaste total, son batallas en las que se avanza muy poco y se pierden muchos hombres, son batallas en las que es un mar de lodo, no hay árboles, no hay vegetación, no hay ningún tipo de sitio seco, porque encima, tanto en Verdún, porque están al lado del Mosa, de un río, que hay humedad, y en el Somme, pues estamos en el norte de Francia, y también es una zona húmeda. Bueno, pues podéis imaginaros que es pegar un cavar y salir agua, o sea, son, además de ser muy grandes y ser enormes, gigantescas como nunca, o sea, la gente en esta época que se quedan en casa, se quedan totalmente traumatizados con hasta qué punto han llegado las batallas, porque es que ya no es como antes, que antes pues, los ejércitos maniobraban por el campo, se intentaban flanquear, y ahora es, bueno, pues le tiro 10 millones de obuses y a ver si así, pues a ver si aplano, ¿no? Y así adelgazo las fortificaciones y voy yo paso por encima, que no es así. Después de 10 millones de buses que lanzan los británicos, los alemanes siguen ahí, o sea, siguen ahí enterrados, y de hecho van a defenderse mucho mejor, porque ahora las líneas están difusas, está todo aquello destrozado, no hay una línea, digámoslo así, definida. Total, que en resumen son batallas en las que las naciones ponen toda la carne en el asador y nunca mejor dicho. Solo por hacer una comparación, en Ucrania ahora mismo, que nos está, ahora es verdad que con el tema de Israel y eso ya se nos ha ido la vista a otro lado, pero en Ucrania se estaban usando, creo que eran como 30.000 proyectiles al mes o algo así, y esto estoy hablando yo de 10 millones en 10 días. O sea, el nivel de no tiene comparación, y eso que me han hecho a mí comparaciones de, oye, es que la Primera Guerra Mundial se parece mucho a la guerra de Ucrania. Bueno, sí y no, es terrible, ambas son terribles, pero el nivel al que llegó la Primera Guerra Mundial fue de destrucción total. Y 1916 es ejemplo de esto, de hasta dónde van a llegar los países por ganar. 1917 es, según dices tú en el libro, el año con mayúsculas de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? 1917, yo lo que pongo en el libro es el año porque es un año en el que ese conflicto convencional, ese conflicto en el que es un conflicto convencional entendemos como pues, un país declara la guerra a otro. En 1917 el conflicto empieza a transformarse en un conflicto que es de tintes más ideológicos,
En el frente occidental no tanto, va a seguir siendo una guerra de Francia e Inglaterra contra Alemania, pero en el frente del este, en Rusia, los bolcheviques ya están tomando el poder, o están intentando tomar el poder porque no lo tomarán hasta noviembre del 17. Y no solo tomarlo, sino hay que mantenerlo y empezará es como dicen en el inicio de la guerra civil rusa, cuando empieza esto, digamos que es una guerra ya que no es convencional, no es Rusia contra Alemania, ya es Rusia contra sí misma, es una guerra social. En el frente occidental lo que pasa es que, aunque sigan las batallas contra Alemania y siguen las batallas como hemos podido ver del Somme y de este estilo, en los cuarteles generales ya se está hablando de, vale, Alemania es nuestro enemigo, pero creo que es más peligroso, ya empiezan a haber voces ahí discordantes de... Yo creo que Alemania ya no es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo son los bolcheviques que van a tomar el poder en Rusia y que nos van a alterar todo lo que tenemos. De hecho, todos los sistemas que tenemos ahora son contrarios a lo que quieren imponer los bolcheviques. Entonces, ¿quién es el verdadero enemigo? Alemania, que es nuestro adversario, pero es una monarquía, es un imperio, igual que puede ser también el Imperio Británico, o es una república, como también puede ser Francia. Somos, digámoslo así, tenemos sistemas parejos, solo que nos hemos acabado enfrentando. O Rusia, que viene y nos dice que todo lo que tenemos y todo eso no es... Claro, ahí es cuando en 1917 dice, empieza a cambiar el chip. Y de hecho, también es muy importante, y digo que es el año porque Estados Unidos, que había sido neutral, entra ahora en la guerra. En abril del 17, los estadounidenses, después de una serie de altercados con los alemanes, de hundir barcos de bandera estadounidense, con los alemanes con los submarinos hundiendo barcos, los Estados Unidos pues dicen que hay que entrar en la guerra, y claro, eso cambia toda la perspectiva. De hecho, la guerra mundial tiene mucho más sentido hablar de guerra mundial en el 17, ya de que ya engloba en todo el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos se mete de lleno, van a movilizar toda la industria que sabemos que tienen sobre todo lo que se necesitaba en 1917 era gente, porque habían habido muchas bajas con todas estas batallas que hemos nombrado, y claro, los estadounidenses que vemos ahí que es muy... los chavales, ¿no? Los muchachos, los boys que dicen, que vienen ahí, que ellos pues son la gente joven, y de hecho cuando desembarcan los primeros tropas estadounidenses en Francia, la gente se anima muchísimo porque son chavales muy jóvenes, cosa que ya no quedan en Francia e Inglaterra, pues ya escasea la gente en edad militar, ¿no? Que digamos que son de los 20 a los 30, etcétera. Y como digo eso, ¿no? Estados Unidos va a ser el que incline la balanza. O sea, por tiempo se pensaba que la guerra iba a durar hasta el 19, pero por tiempo los alemanes sabían que al final Estados Unidos, que tiene una población muy grande y que no había sufrido ningún tipo de baja, pues iba a ser decisivo, ¿no? En la guerra. Sí, 1917, entre Estados unidos en guerra, como dices. La Primera Guerra Mundial es verdad que nos recuerda un poco a la guerra franco-prusiana. También esto, por lo menos, igual es un poco traído por los pelos, la guerra franco-prusiana, el famoso telegrama de Ems, que digamos hay un conflicto en la Asociación Española y digamos para ver quién va a ser el nuevo rey de España, pues se enfrentan un poco Francia y Alemania. Un poco es un casus belli un poco ficticio, pero que bueno, que es el que da inicio a la guerra franco-prusiana. Y en la Primera Guerra Mundial pasa un poco eso, de nuevo un país marginal en el contexto internacional como México, que Alemania parece que lo intenta involucrar en el conflicto con Estados Unidos, con otro telegrama. Al final es una comparación que a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención. Sí, es verdad. Lo que menciona Fernando es el telegrama Zimmermann, o Zimmermann, no sé cómo se pronuncia la verdad, con doble M, y es un telegrama que, es decir, Alemania sabía que Estados Unidos iba a acabar metiéndose en la guerra más pronto que tarde. Total, que Alemania intenta jugar ahí una baza diplomática y le promete a México, que México y los Estados Unidos siempre se han llevado mal, pues le intenta prometer a Alemania, bueno, a ver si podéis atacar vosotros desde el sur a los estadounidenses, y si ya ganamos nosotros la guerra, la Primera Guerra Mundial, pues os devolvemos Nuevo México, Texas, que lo habían perdido en 1848. Claro, cuando mandan esta misiva diplomática a los mexicanos, se filtra porque lo captan la inteligencia británica, lo capta y dice, bueno, esto ya, claro, los británicos y los franceses quieren que Estados Unidos se meta a la guerra, y dice, bueno, esto ya está, toma, se lo enseñan a los Estados Unidos y dice, bueno, es que ya no podemos negar no poder entrar, pero Estados Unidos va a entrar sí o sí. Aparte de prometerle a México y tal,
que fue una torpeza diplomática alemana, porque en esta época México está en una guerra civil, está en la Revolución Mexicana, y de hecho los Estados Unidos habían estado persiguiendo a Pancho Villa por todo México, incluso Estados Unidos había invadido México y había tomado Veracruz. O sea, es muy poco probable que México hubiera atacado a Estados Unidos, o sea, les habrían dado pa'l pelo, pero como la última vez, que fue a mediados del siglo XIX. Pero es verdad que es muy parecido al hecho a ese episodio de la guerra franco-prusiana, pero no hizo falta tampoco mucho más para que Estados Unidos se metiera. Ya habían perdido muchos barcos de mercantes por los submarinos alemanes. El Lusitania era un barco de pasajeros, entre comillas, que iba a Inglaterra, y un submarino alemán hundió ese barco y había dentro pasajeros estadounidenses. Entonces los aliados dijeron: recordar el Lusitania, los alemanes que son muy malos, ayudarnos, ¿no? El barco, en verdad, cuando está hundido en las costas de Reino Unido y han ido submarinos y ha ido expertos, han bajado y han visto a ver qué había, porque los alemanes siempre dijeron: no, lo hundimos porque había armamento. ¿Y qué han encontrado cuando han bajado los submarinos después de ahora en esta época? Exactamente, armamento. Los estadounidenses estaban metiendo armamento a los aliados y ellos decían que eran neutrales. Entonces los alemanes a lo mejor sí tenían justificado el hundimiento en ese caso, pero claro, en la época esto no se sabía, eran rumores y pues al final todo el mundo quiere liar siempre a Estados Unidos. Todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial se lo pusieron más fácil, pero y luego ya pues en el 98 no se lo pusimos fácil. Fueron ellos mismos, ¿no? Pero sí. No, y de hecho, en uno de estos barcos que murió el compositor español Enrique Granados, que a mí siempre me ha llamado la atención. En 1918 es de las primeras veces que el lector español va a tener acceso a las batallas tan importantes de este año. ¿Qué nos puedes contar de estas batallas al final decisivas, el último año de la guerra? Sí, 1918 es otro de esos años que la biografía que ha llegado a España pues tiende a olvidar, y se tiende a fijar en Versalles, que fue pues cómo acabó la guerra, ya en los despachos del Salón de los Espejos en París. ¿Qué pasa? Que 1918 son un momento de grandes batallas, sobre todo de la última apuesta alemana por ganar la guerra. En 1917 Rusia se sale de la guerra. Con la revolución que tiene en marcha en sus propias fronteras, pues al final los bolcheviques firman la paz con los alemanes y claro, Alemania libera todas las tropas que tenía destinadas en este frente, se vuelven para el oeste y, digámoslo así, solo queda el frente occidental para jugarse todo a esa última carta, y los alemanes lanzan unas grandes ofensivas en la primavera del 18 que van a llegar hasta otra vez casi a París. Pero bueno, los aliados van a responder, van a parar a los alemanes, van a detenerlos y bueno, finalmente pues ganan la guerra en noviembre del 18. Pero ¿qué viene en mi libro que no viene en esto? Pues como digo, todos esos pequeños detalles que mencionaba al principio de la presentación, de testimonios de soldados, las discusiones. Es un momento muy crítico para los aliados, porque ellos ven... Hay que tener un poco el pensamiento en el que cuando en Verdún, el Somme y batallas como Cambrai y incluso el Marne y demás, se ha ido ganando, los aliados siempre han ido ganando terreno durante todos los años de la guerra. Desde 1914, una vez que los alemanes llegan casi hasta París y los rechazan en el Marne, los aliados van a empezar ahí a ganar un poquito. Todos los años, cada vez que lanzan una batalla, un cachito. A lo mejor 10, 15 kilómetros, ahora 20, ahora 30. Al final están liberando, poco a poco se están llegando a esos objetivos, pero las ofensivas alemanas del 18, en abril, es que todo lo que habían ganado se pierde otra vez. Entonces el golpe moral y psicológico es muy grande en los aliados. Dice que perdemos la guerra, que todo el esfuerzo y todos los sacrificios que hemos hecho no ha valido para nada. Entonces tienen que hacer un esfuerzo brutal para decir, vamos a tranquilizarnos, vamos a responder esto. Y al final, claramente, con tanques que tienen los aliados, que los alemanes no van a tener tanques van a hacer 20 tanques, pero los aliados van a tener 500, los británicos van a tener 500 o 600, los franceses van a tener 2.000 tanques ya, o 1.500 tanques. O sea, estamos hablando de números muy grandes, y en esto en 1918 van a inclinar la balanza hacia los aliados, porque los aliados, mucho antes que los alemanes, que tenemos la fama de la Segunda Guerra Mundial, fueron los franceses y los británicos los que idearon y diseñaron e inventaron la guerra moderna como la entendemos. De hecho, los franceses, el tanque que diseñan ellos, que es un
un modelo Renault. Fíjate que yo en mi época, cuando tenía el Renault 19 de color rojo, pues fíjate, en esta época el Renault se dedicaba a hacer tanques, y el tanque que diseña Renault es el tanque que hoy podemos ver en Ucrania. Es ¿no? La estructura blindada con una torreta giratoria y un arma principal, en este caso un cañón o una ametralladora, y que gira 360 grados, ¿no? Ese diseño todavía se usa en la actualidad. No ha cambiado nada desde la Primera Guerra Mundial. Por tanto, en este 1918, que ya los ingleses y franceses tienen camiones, tienen vehículos blindados, tienen tanques, tienen una aviación, que la aviación había empezado de madera y tela, como había mencionado, y en 1918, 3 años más tarde, ya tiene el fuselaje de metal y tienen las ametralladoras sincronizadas, pueden lanzar bombas, pueden atacar a las tropas que van andando por tierra. O sea, es la aviación moderna como entendemos. De hecho, ya hay bombarderos que ya atacan las ciudades, que luego, la verdad, siempre haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial, que eso va a ser una bestialidad. Pero, como digo, en 1918, después de ese periodo de crisis, los aliados se recomponen, y a partir del 18 de julio, más o menos, cuando termina la segunda batalla del Marne, otra vez el Marne, ¿no? La horma del zapato de los alemanes, pues van a empezar a ganar terreno muy, muy grande, porque los alemanes ya han lanzado, digámoslo así, sus últimas reservas, tanto de gente como de material, ya no pueden resistir más. Y pues en noviembre del 18 pues piden el armisticio y acaba la guerra, ¿no? Acaba la guerra en el frente occidental, que siempre me gusta mencionarlo. En el frente oriental la guerra no acaba hasta 1920, porque la Primera Guerra Mundial deriva en esas guerras, tanto en guerra interna en Rusia, como luego cuando ganan los bolcheviques en Rusia, se lanzan contra Polonia, y luego todo el tema de, ya no entramos en limpiezas étnicas que van a hacer todos estos países, que va a ser una verdadera masacre. O sea, la Primera Guerra Mundial, con esto ya, digámoslo así, acabo la pregunta, que es que va a ser no tanto ya un shock, sino como un puñetazo en la mesa, que es que hace saltar un orden que estaba establecido desde 1815. Después de Napoleón, que todos los países que habían luchado contra los franceses dividen el mundo, por así decirlo, dividen Europa. Es que después de la Primera Guerra Mundial todo eso ha saltado por los aires. El Imperio Alemán, que se había fundado en 1870, desaparece. El Imperio Austrohúngaro le podemos seguir la pista hasta el siglo XVI-XVII. Austria como potencia imperial, la Rusia zarista también, desde cuándo proviene la Rusia zarista, todo eso desaparece. Todo eso, cuando acaba en 1918 la guerra, de manera oficial, todo eso ha desaparecido. Todo. O sea, y tiene, como decía, lo de que es muy importante para entender el siglo XX. Todos tenemos en la cabeza pues a Rommel, a Hitler, a Stalin, y toda esta gente son hijos de la Primera Guerra Mundial, todos. Sin ir más lejos, en 1919 ya, cuando van a reunirse todas las potencias en Versalles, pues allí, claro, Wilson, que es el presidente estadounidense, él pedía, claro, los aliados que habían ganado ya estaban pensando, bueno, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco, todo esto lo desmembramos y hacemos todos los países que existen ahora en la Unión Europea, ¿no? Con el tema de Chequia, etcétera, etcétera, Polonia, que no existía. ¿Qué pasa? Que Wilson viene con ese discurso de el surgir de las naciones, va a haber aquí, todo el mundo va a tener un país. Entonces, claro, esto en Estados Unidos tiene un poco de sentido, porque ellos no tienen un imperio per se colonial como se tenía Francia e Inglaterra. Claro, cuando llega a Versalles, que es una de las anécdotas que cuento en el libro, cuando llegó a Versalles, claro, había gente ya había líderes africanos incipientes, había líderes también de Asia, que eran gente que había nacido en unas colonias, ya sea en Asia o en África, pero que por ser a lo mejor gente acomodada o dentro de esas colonias tenían cierto nivel económico, podían haber ido a estudiar a Francia, Inglaterra y demás, ¿no? Y aprender, digámoslo así, pues cómo era el mundo del hombre blanco, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que cuando viene un presidente de la talla de Wilson diciendo que esto va a ser el resurgir de las naciones, todos estos líderes que vienen de las colonias, que son líderes de, como digo, africanos, asiáticos y demás, pues dicen, este es nuestro momento, nos van a dar un país, van a descolonizar toda África y toda Asia. Y Wilson y los franceses y los ingleses dicen, ¿pero a dónde vais? Esto hablamos para la gente europea, no hablamos para, no, como ellos decían, para los amarillos no hay país que valga. Claro,
es una gran decepción. Versalles también es una gran decepción en eso. Y había el caso de un vietnamita que él preguntó a Wilson y le quiso hablar con Wilson de que ellos querían independizar Indochina. Y le dijo a Wilson que no. Y dijo, bueno, no te preocupes que yo me busco la vida. Y este vietnamita pues, luego va a tomar el nombre de Ho Chi Minh. Y va a luchar contra los estadounidenses. Y dice, claro, pues 50 años más tarde, ahora quién ríe el último. Claro, pero por eso digo que la Primera Guerra Mundial, que me ha alargado mucho, pero esta Primera Guerra Mundial no hay que verla como una cosa ahí tosca y que a lo mejor vemos las trincheras, y esto es mucho más que las trincheras. Y el Frente Occidental, como digo, es mucho más que las batallas de Verdún y el Somme. Son discusiones políticas que es que luego van a tener una importancia brutal. Que Estados Unidos, cuando participa en Europa, es la primera vez que Estados Unidos participa en Europa. Luego ya, claro, ya sabemos todos que no ha dejado de participar en todos lados del mundo, porque ya se meten hasta, ¿no? Ya se nos meten hasta la alcoba. Pues entonces, claro. Pero por eso digo que la Primera Guerra Mundial, en este caso, y como digo, en concreto, en el Frente Occidental, va a ser importantísima para entender todo lo que va a venir luego en el siglo XX y que hoy día todavía nos está afectando. Sí, lo primero, sí, Churchill estuvo ahí en el desarrollo del tanque, estuvo Churchill, de hecho yo cito las cartas que envían a... Sí, cito las conversaciones de cómo se dio el tanque, que es bastante gracioso, porque esto viene todo cuando eso, ¿no? Lo que decíamos de que alguien diseña, oye, pues si quiero proteger a los soldados, pongo chapas metálicas y ya tengo un cañón en medio, bueno, ¿no? Y entonces, claro, los militares que idearon esto, que no fue tanto Churchill, lo que quisieron es liar a Churchill, que era, claro, era el orden del almirantajo, querían liarle para decir, oye, danos dinero, ¿no? Que es lo que típico que se hace, y entonces le escribieron una carta y él lo... ¡Uy, qué interesante! Y él ya empezó a mover los hilos y es verdad que Churchill tuvo ahí una esto, ¿no? Y por eso tuvo una importancia. Y de hecho el tanque se va a diseñar tanto por el ejército de tierra, tanto por la marina. Por ambas, por la marina, o sea, la Royal Navy, los ingenieros de la Royal Navy van a diseñar, van a estar dentro del diseño del tanque. Y dices, madre mía, pues esto no... Y de hecho, los tanques británicos, si los vemos, tienen esas barbacanas, que estas protuberancias aquí, y ellos lo dicen en las fuentes, que lo cito, y dice, es como los cañones que tenían los acorazados entonces, pues eso es nuestro toque de la marina, ¿no? Al tanque, ¿no? Y eso, y sobre todo luego lo que comentabas del shock psicológico, es verdad que al principio los alemanes, claro, salen huyendo y lo citan las propias fuentes. Yo me he metido a fondo con las historias regimentales de cada regimiento alemán y eso, y te lo reconocen, y dicen, no había cómo parar un tanque, no se podía parar un tanque, un rifle, rebotaban las balas en las chapas, luego ya inventaron balas, esto siempre es la carrera de defensor y atacante, siempre va a haber una carrera en la que pues yo pongo más blindaje, pues yo hago armas más grandes para penetrarlo. Total, que los alemanes al final sí que acabaron superando ese miedo psicológico. Lo que pasa es que, claro, hasta 1918 no se diseña el primer fusil antitanque, que es un pedazo de mamotreto enorme. Yo pongo una foto en el libro que salen unos soldados agarrando esto, es de 2 o 3 metros, que lo llamaban un rifle para cazar elefantes, porque es que usaba una munición así y te podía dislocar el hombro disparándolo. O sea, no es como ahora que pues tienes misiles, tienes todo este tipo de sistemas de última generación. Pero es verdad que los alemanes, una vez que ya pasan ciertas batallas, pues ya acaban acostumbrándose a los tanques. Una de las primeras medidas que hacen fue las trincheras, que eran muy estrechas, las hacen más anchas. Entonces ya, claro, cuando llega un tanque, ya se queda ahí atrapado, porque eran tanques que iban a 5 km por hora y que tenían motores que se parecían mucho a los de los coches que tenemos nosotros ahora. Un todoterreno podría tener la misma potencia que un tanque de la época. Estamos hablando, el nivel tecnológico de los tanques en esta etapa de la historia es muy poco, ¿no? No tienen esto. Pero resumiendo eso, al principio sí, es mucho tema, el miedo a los tanques, que lo cita hasta Ludendorff. Luego se va a ir superando cuando, pues ya digo, pongas contramedidas, vean que si le pegas un cañonazo, que es lo que hacen los alemanes al final traen la artillería y le pegan un cañonazo directo, y eso te lo cita hasta Ernst Jünger en Tempestades de Acero, y dice, bueno, parecía un juguete de hojalata, ¿no? Se destruían enteros, no tenían apenas blindaje para resistir un cañonazo, una bala sí, pero un cañonazo no. Entonces, pues ya está, es adaptarse. Luego los alemanes, claro, en la segunda van a tomar van a tomar la experiencia.
O sea, la Primera Guerra Mundial es totalmente... Se podría escribir un libro sobre eso, solo sobre las discusiones entre ingleses y franceses. Nunca la van a superar. Nunca. De hecho, es que te podría... Es que te iba a citar algún... Digo, pues a lo mejor entre... Es que nunca, porque los franceses siempre van a pedir... van a pedir más tropas británicas. Oye, yo estoy aquí con 2 millones de hombres y tú tienes aquí 100.000 tíos. ¿Eso qué es? Quiero 2 millones Y encima es que tienen discusiones... yo qué sé, los franceses dicen, oye, quiero que me reemplaces este ejército. A los ingleses le piden esta línea de aquí, que son 10 kilómetros, quiero que haya un ejército francés, quiero que me lo reemplaces por un ejército británico. Entonces ya empiezan las discusiones. ¿Cuándo me lo puedes sustituir? Le dice el comandante en jefe francés. Bueno, el francés quiere ya. Y el inglés le dice, el año que viene. Y el otro dice, el año que viene hemos sido derrotados, ¿no? Y el diario de Hay, del comandante en jefe británico, todo el rato, el puto viejo este, ¿no? Le decía a Joffre, que era mayor que él, el viejo este que se cree ese, ¿no? O entre ellos también, ¿no? Joffre, que es un tío de muy buen ver, por así decirlo, le ponían este gordo que no es capaz de montarse al caballo, no sé qué, y lo ponían así tal cual, ¿sabes? O sea, ese pique y esa tensión nunca va a dejar de existir, nunca. Y en 1918, cuando se va a acabar la guerra, que dices, bueno, pues ya van a ganar, ya está todo... Más todavía, se odian más todavía. O sea, cuando ya ven que dice, ahora toca la hora de recoger el botín, los británicos quieren una cosa, los franceses quieren otra, los belgas quieren otra. O sea, todo el mundo se mete. Vienen los italianos, vienen los Estados Unidos, y claro, los franceses y los ingleses están diciendo, sí, ahora va a venir Estados Unidos aquí, que sí, que nos han ayudado mucho. Ahora van a venir estos aquí desde el otro lado del charco a decirnos aquí lo que queremos nosotros. Y hombre, y Francia quiere no sé qué, que no sé cuánto, los ingleses también quieren, como digo, otra cosa aparte. Y el tigre, Clemenceau, era el primer ministro francés, lo dice en sus memorias, dice, ahora toca a ver si se mantiene la alianza, a ver si se mantiene, porque la cosa pinta fea. Bueno, ya digo, todos políticos ingleses, algunos más que otros. Churchill en este momento a mí me parece que está totalmente enajenado ya de la cabeza, porque es un tío que está todo el mundo diciendo, oye, vamos a dividir el imperio alemán, tal, y hay que enviar tropas a Rusia a apoyar a los blancos, no sé qué. Y este tío, ¿qué dice? Si estamos aquí luchando, todavía no hemos firmado la paz con los alemanes, está ahí. Y lo decía Joy, el primer ministro británico, lo dice, tiene los bolcheviques en la cabeza, le estaba diciendo que estaba mal de las chotas, ¿sabes? Sí, o sea, todas estas discusiones, todo viene en el libro, como digo, o sea, es como eso que decía, ¿no? Es gracioso, pero interesante, y como digo, nunca van a superar la tensión entre los aliados, nunca va a ser esto. De hecho, cuando vienen los estadounidenses, se suma uno más, y el comandante en jefe estadounidense, él decía, la guerra va a durar hasta 1919, y cuando ganemos va a ser los Estados Unidos los que marquen toda la agenda de la paz. No van a ser los franceses ni ingleses, vamos a ser nosotros, porque vamos a traer 70 divisiones desde Estados Unidos, 70 divisiones, que cada división tenía 20.000 hombres, así que hacer cálculos, o sea, vamos a traer 4 millones de hombres aquí y vamos a negociar nosotros la paz. O sea, ya sabemos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando termine, entre los rusos y entre los soviéticos y los estadounidenses había habido buen feeling, pero una vez que acaba la guerra, como siempre, todo eso salta por los aires y cada uno tiene pues su visión del mundo, claro. Sí. De hecho, yo, aunque se llame la guerra de las trincheras, hay un apartado que va de la aviación y cuento esto de cepelines, y hay alguna cita más de, por ejemplo, bombardearon Amberes cuando estaban asediándolo en octubre del 14. Y sí, es totalmente cierto, es decir, los cepelines al principio se vieron los alemanes, que tenían una flota de ellos, atacaron Londres con cepelines. Lo que pasa es que era bastante ineficiente. Eran mucho más lentos que un avión, eran muy vulnerables. De hecho, ahí tenemos el caso del Zeppelin, el Hindenburg, cuando se incendió, que es la imagen tan famosa, que hay vídeo y todo. Claro, los alemanes atacaron varias veces a Londres con el tema de los cepelines, no causaron muchas muertes. O sea, me alegro entonces por eso por los londinenses, porque no tuvieron que sufrir muchos daños en ese sentido. Pero, claro, si estás bombardeando, lanzas tantas bombas y viene un avión que con un lanzabengalas, con una pistola de lanzar bengalas, disparabas al Zeppelin y el Zeppelin empezaba a arder, y todos los que había dentro, claro, la palmaban. Entonces, y con el tema de los bombarderos igual, los bombarderos más grandes de la Primera Guerra Mundial los van a tener los alemanes.
y van a bombardear alguna vez Londres, van a hacer alguna ofensiva así que nos recuerda a ¿no? Ese raid que luego hacen en el año 40 contra Inglaterra, o los aliados contra Berlín después a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, es que siempre la Primera Guerra Mundial es un choque entre lo que tú quieres hacer y la tecnología que tienes. Siempre va a ser ese choque. Los planes de la Primera Guerra Mundial, de todas estas batallas que son tan sangrientas, que son tan aburridas a nivel operacional, luego lees cómo lo planteaban los generales y cómo lo planteaba todo el mundo y dices, joder, pues es muy inteligente, o esto en la segunda más adelante podría haber tenido éxito. Pero claro, es siempre ese choque entre lo que tú quieres hacer y la tecnología que tiene. Los alemanes planean oye, si bombardeamos Londres con fuerza, quizás se rindan. Quizás haya no hay defensa contra esto de los aviones. En esta época no hay cañones antiaéreos. Un tío con una ametralladora y disparando mucho, a lo mejor alcanzas el avión. Pero claro, ¿cuántos aviones tienes que construir? ¿Cuántas bombas tienes que llevar? La capacidad de un avión no es la misma. O sea, es como digo, ¿no? Es real, todo es real, lo que comentabas, pero siempre es ese el choque entre lo que tú tienes y lo que necesitas para llevarlo a cabo.